Saludos amigos del Ecuador, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es el ecuatoriano Andrés Albuja Batallas, doctor en Economía y Finanzas y con amplia experiencia en el ámbito público y privado en nuestra nación. Precisamente el Ecuador anunció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el número 20, para acceder a 6.500 millones de dólares. El acuerdo tiene una duración de 27 meses. ¿Cuál es el impacto económico de este acuerdo? Andrés, por favor, bienvenido. Muchas gracias por atendernos. Bueno, un cordial saludo, gracias, William. Un cordial saludo con la ciudadanía, con usted, gracias por la invitación. Y bueno, con respecto a la pregunta, sí, 6.500 millones de dólares con plazo de desembolso hasta 27 meses, 2 años, 3 meses más o menos, ¿no? Pero el Exacto. plazo en sí de la facilidad extendida de financiamiento es de 10 años Sí, al señor. 2,9%. Entonces, las condiciones financieras, tanto el plazo como la tasa de interés son atractivas, son muy atractivas. O sea, si comparamos con créditos de China que tradicionalmente hemos pagado el 8% o hemos hecho emisiones de bonos de hasta el 11% aproximadamente, es obvio que la tasa de interés es mucho más atractiva. El plazo de 10 años también da un respiro a las finanzas públicas. Sí. Sin embargo, hay que acotar algo, no es suficiente. Eh, las necesidades de financiamiento de Ecuador en promedio para los próximos 5 años serán de 13.000 millones de dólares anuales, ¿sí? Entonces, si conseguimos por un lado 6.500 millones de dólares con el FMI en este momento, pues en algo ayuda, pero recordemos que también que existen pagos atrasados con proveedores, sueldos atrasados del sector público. Es decir, la dinámica es muy, muy complicada, la De problemática acuerdo, Andrés. social. Pero si usted lo dice, 13.000 millones de dólares necesitamos anualmente. Nos han llegado o nos llegarán estos 6.500 con el Fondo Monetario Internacional. Una pregunta elemental, Andrés, y qué mejor que usted como experto la responda. ¿Cuál es nuestra capacidad de endeudamiento si necesitamos, según sus cálculos, 13.000 millones anuales? Verá, los 13.000 millones de dólares anuales, usted me pregunta la capacidad de pago. Claro, ¿cuándo llegamos a un techo en donde digamos ya no podemos más? Ya, sí, sí la entiendo con respecto a la pregunta. A ver, ese techo ya lo hemos llegado, lo hemos sobrepasado, ¿no? O Claro. sea, recordemos que el tope de la relación deuda-PIB era 40%, ¿no? Según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Sí, señor. que con el gobierno de Rafael Correa se extralimitó ese límite, valga la redundancia, ¿no? Nos sobrepasamos el 40%. Entonces, el tema es que Ecuador ya desde hace rato ha sobrepasado estos límites. ¿Qué hacer? Bueno, hay una reingeniería pendiente en las finanzas públicas en donde podamos extender plazos, podamos hacer quita de intereses, etcétera. Y eso se está haciendo con los tenedores de bonos en este momento. Lo Ujú. que se ha cuestionado duramente es la falta de transparencia en el proceso, ¿no? Que obviamente si es que vemos que Lazar Freres es quien ha estado al frente de la negociación y no directamente el Ecuador, hay un conflicto de intereses en donde Lazar Freres ha sido muy criticado en otros países, ¿no? Porque existe conflicto de intereses entre tenedores de bonos que a su vez forman parte de la cartera de clientes de Lazar Freres. Pero bueno, en resumen, eh, la estructura del país es muy pesada en servicio de deuda pública. Hago una acotación. Sí. En el promedio de los últimos 20 años, la relación deuda-PIB y bueno, el servicio de deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto anualmente ha sido el promedio en Ecuador el 8%, en América Latina ha sido el 5%, ¿sí? Eso obviamente nos pone en una situación en la que se demuestra que existe una alta carga de servicio de deuda pública como porcentaje del PIB anualmente, ¿no? Ecuador es el país que lidera la región este servicio de deuda pública como porcentaje del PIB. La deuda Andrés, per se, sí. Andrés, una bueno, pregunta. ¿Cómo es que claro, nos continúan prestando dinero si nuestra capacidad de endeudamiento ya prácticamente ha llegado a su límite? ¿Cómo estamos nosotros comprometiendo aquellos pagos futuros más allá de nuestra capacidad de pago? Porque eso puede ocurrir también en un hogar, y perdone que circunscriba el ejemplo a lo particular. Naturalmente, si ya llegamos a un límite de no poder pagar, no nos van a prestar dinero. ¿Cómo es que nos entregan todavía créditos? sí, es una excelente pregunta. A ver, recordemos que la relación deuda-PIB de países desarrollados, o sea,
en Japón llega al 300%, en Estados Unidos como el 200%, a ver. Pero están de por medio también las garantías que los países en vías de desarrollo las ponen, ¿no? En el caso de Ecuador, pues no le toca más que empeñar hasta recursos naturales. Hemos recurrido, por Exacto. ejemplo, con China, ¿no? A Sí. venta anticipada de petróleo. Hemos también colateralizado con, bueno, petróleo, con oro, hasta con los bonos mismos. O sea, ha habido una estructura lesiva para el país en sus intereses económicos, financieros, tanto que se hablaba de la soberanía económica, pues en el caso de Ecuador hemos comprometido oro, hemos comprometido petróleo a precios muy, muy bajos, ¿no? O sea, ha habido una sobrecolateralización que se llama, ¿sí? Ujú. Correcto. Entonces, obviamente, esto le pone al país con un margen de maniobra nulo, ¿no? Es así el motivo por el cual hemos seguido accediendo a recursos. Otro punto, o sea, está bien honrar las obligaciones y Ecuador ha hecho eso, pero aún en época de pandemia, nuestro riesgo país llegó a más de 5.000 puntos, más alto de lo que fue el caso de los Pati Videos, recordemos, en el año 2008. Sí. ¿Por qué? Porque ha habido también una especulación en los mercados financieros internacionales. O sea, se ha prepagado deuda con Goldman Sachs y Credit Suisse específicamente, y eso no necesariamente ha significado un beneficio al país. O sea, habían recursos que estaban programados para pagarlos después, pero se prepagó deuda con el pretexto de conseguir mejores líneas de financiamiento. Pero vemos que, en resumen, los bonos en el mercado estaban al 30% y luego se apreciaron al 100%. Entonces, hubieron partícipes que ganaron en este movida especulativa, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Ha habido especulación de deuda pública desde hace muchos años, o sea, cuando se anunció el no pago, que Ecuador se acogió al Selective Default en el año 2008 con el caso de los Pati Videos, y que eso benefició a alguien, ¿no? A los tenedores de seguros, los seguros se dispararon en ese entonces, ¿no? Que cubrían nuestra deuda pública externa. Pero, ¿ahora qué ha pasado? También han habido movimientos financieros que han permitido jugosas ganancias a ciertos partícipes. Esto será sujeto de auditoría, no ahora, después, ¿sí? Ujú. Es como vemos el ámbito político, que lastimosamente existen todos los elementos de convicción para, veo que la Asamblea ya va a realizar un juicio político de la ministra de Gobierno, pero sí Claro. llama la atención que no existe ni siquiera una orden de prisión preventiva por parte de la fiscal general. Bueno, O sea, siempre nos estamos preguntando, Andrés, quiénes son los tenedores de bonos, quiénes son los beneficiarios. sí, Las medidas que se es- toman desde el gobierno naturalmente siempre apuntan hacia un horizonte que no lo conocemos con claridad, pero en referencia a este último acuerdo con el Fondo Monetario, Andrés, le pregunto, ¿qué impacto social tendrá en nuestra economía, en nuestra sociedad? Y le pregunto aquello porque evidentemente el Fondo Monetario nos compromete con la denominada carta de intención o cuaderno de cargos con compromisos a tomar. Ahí está de por medio el IVA, ahí está de por medio la reducción del aparato estatal burocrático. ¿Qué otras acciones ha comprometido el Ecuador? Quiero que el analista, como usted, los perciba, los advierta, los analice, porque evidentemente hay compromisos por cumplir. así es, así es. Excelente pregunta. Sí, siempre existen medidas que se llegan a acuerdos. Hay siempre un memorando de entendimiento, una carta de intención, bueno, se expone para la aprobación del directorio del FMI, etcétera. Lo que ha sido muy cuestionado durante muchos años, el rol del FMI ha sido las medidas estructurales, ¿no? Que han causado impacto socioeconómico. En el caso de Ecuador, pues hago un llamado a la ciudadanía. No se trata de echar la culpa solo al multilateral, sino también al país. O sea, ¿qué ha pasado en estos últimos 3, 4 años de gobierno cuando el nivel de gasto público debió haber sido revisado? También los subsidios a los combustibles debieron haber sido revisados. Vimos lo que pasó en octubre, Uh obviamente -huh. fue una Sí. situación caótica, pero a su debido momento igual con el tema de la dolarización. La ciudadanía tenía miedo con la dolarización, pero aquí estamos 20 años después con un modelo exitoso que ha salvaguardado para evitar espirales hiperinflacionarias. Pero en resumen, eh, tiene que darse ajustes a nivel de gasto público, a nivel de subsidios, pero Ecuador ha ido en la dirección contraria, ha aumentado el gasto público, ha aumentado eh, todo lo que tiene que ver con subsidios. Entonces, gasto en sueldos y salarios también.
nos hemos mantenido un nivel de gasto de 10.000 millones de dólares en el presupuesto general del Estado. Eso es el 10% del Producto Interno Bruto, cuando antes del correísmo el promedio era 3.000 millones de dólares anuales, la tercera parte en gasto público, o sea, solo para tener una idea. Entonces, igual, subsidios de los combustibles, a ver, si es que se puede ahorrar por ahí 3.000 millones de dólares anuales, en 20 años podríamos ya haber pagado la deuda pública, 3.000 por 20, 60.000. O sea, a eso voy, que se debe tomar los ajustes del caso, pero lastimosamente los gobiernos de turno no ven el futuro, el horizonte, o sea, una política macroeconómica a largo plazo como otros países sí lo han hecho, ¿no? Claro, Chile, exacto. Colombia, Perú, han ido en esa dirección, han respetado, independientemente del presidente de turno, han respetado programas macroeconómicos a largo plazo. Ahora, Colombia eliminó el subsidio a los de lo combustibles en poco el que año. se conoce, Andrés, de lo poco que se conoce, el gobierno ecuatoriano ha comprometido medidas tempranas para mejorar las finanzas públicas. ¿Cómo se lee aquello en lenguaje popular, Andrés? Sí, o sea, las medidas tempranas para mejorar las finanzas públicas irán en el orden de, veo que el Consejo Económico Asesor es muy partidario de, por ejemplo, subir impuestos, ¿no? Pero no es sano. ¿Por qué? Porque esto le resta capacidad adquisitiva a las familias. O sea, no hay que castigar al bolsillo del ciudadano común, ¿sí? Claro. Si ya estamos en una época de recesión, de contracción, ni siquiera de recesión, sino de contracción económica, pero por un lado, se le carga de más impuestos al ciudadano y por otro lado, ha habido remisiones tributarias millonarias donde se han perdonado miles de millones de dólares a grandes grupos. Entonces, Sí, señor, muy eh, claro. re- realmente eso no es presentable, es Ya, pero impresentable. lo cierto, Andrés, que Ecuador entonces comprometió en este momento esa posibilidad de una mayor carga tributaria impositiva. Seguramente, todavía no revelan detalles, pero los miembros del Consejo Económico Asesor han venido hablando de esto y claro, si son miembros de un Consejo Económico Asesor, tienen en sus manos la política económica y lo que va a hacer el FMI al final le importa que exista un ahorro, ¿no? Si es que quieren irse por el lado de tener mayores ingresos tributarios, de acuerdo, pero estamos en una etapa de contracción macroeconómica y al cargar de más impuestos lo que genera es un efecto muy sensible. La gente consume menos. Que no nos sorprenda que al subir los impuestos inclusive tengamos niveles de recaudación menores. O sea, la contracción este año va a ser del 11% para Sí, Ecuador sí, señor. y no garantiza que vamos a tener mayores ingresos si es que subimos los impuestos. No, más bien, ¿qué causa? Que la gente consuma menos, que tenga más miedo de gastar, y eso causa más contracción económica. Es un punto muy peligroso que no entienden los miembros del Consejo Económico Asesor, el mismo ministro. En, en épocas de contracción económica, lo que hay que hacer es tomar políticas contracíclicas, es decir, bajar la carga impositiva y que dicho sea de paso, Ecuador es donde más creció la carga impositiva como porcentaje del PIB, creció 2.5 puntos porcentuales en relación al PIB en los últimos 12 años, en comparación al promedio de América Latina que creció solo en el 0.7, es decir, nuestra carga impositiva creció a nivel de 3 veces ese promedio de América Latina. Entonces, Ecuador ya tiene alta carga tributaria, es de los países con más alta carga tributaria. También, ¿qué otro Pero punto se entonces, puede hacer? qué camino seguir, Andrés? Si la carga Ya, tributaria ya está desbordada, usted si estuviera en esa posibilidad de decisión gubernamental, ¿qué haría? bueno, sencillo, y esto lo he venido proponiendo ya durante meses, ¿no? A través del foro también hemos sido muy claros. O sea, el IVA no hay que subirlo, más bien hay que ver la manera de hacerlo más amigable, o sea, incluso bajarlo. Eso estimulará la demanda agregada. Segundo, revisar el interés. ¿Por qué? Igual, Ecuador es el país con más altas tasas de interés y costos de servicios financieros de la región de la CAN. Estamos por encima de Colombia, de Perú y de Bolivia, y con una economía dolarizada. Entonces, tenemos costos de servicios financieros muy altos. ¿Qué debemos hacer ahí? Estimular y bajar tasas de interés. Ya. Eso lo entienden muy bien otros países, lo está haciendo Estados Unidos, Europa, países de Latinoamérica. Ecuador se va por el lado contrario, pero no es que no sepa Ecuador manejar la política macroeconómica, sino que están pensando en el corto plazo para seguir generando jugosas ganancias a esos grupos nada más, pero no ven el contexto. Las empresas necesitan
carga de... No podemos irnos a extremos, ¿no? Tampoco podemos hablar de subsidios de tasa, eso sería irresponsable y populista. Pero lo que sí debemos hacer es tener tasas de interés razonables para que las empresas y las personas pues demanden más crédito y que se Claro. active el aparato productivo. Evidentemente, pero la banca no la vemos en esa posibilidad de No, buena no, voluntad y no. de acción y de identidad con el país respecto de los planteamientos como objetivo económico-financiero que usted plantea. Sí, lo que han hecho es un poco diferir las deudas, o sea, Sí, pero el punto medular que nunca lo quieren topar y siempre se van por la tangente es el hecho de no bajar tasas de interés. Y sí. eso Ecuador debe ser más sensato porque sí se puede. Y Escucho ahí, los gobiernos, Andrés, han sido muy contemplativos también con el sector por financiero. supuesto, por supuesto, Claro. por supuesto. Sí, sí, sí. Eso es una Bueno, realidad muy obvia. bueno, en tales circunstancias la panorámica, evidentemente, como ya la conocemos, no es tan fácil para el país, sobre todo en este año de la presencia de la pandemia que ha dejado muchas secuelas de carácter social, desempleo, en fin, muchas empresas han cerrado. Andrés, queremos agradecerle por esta oportunidad de haber dialogado con nuestro programa. Encantado, Vilman, siempre será un gusto. Me pongo a las órdenes y mando un mensaje a la ciudadanía de tener mucho empuje en esta época de Sí, pandemia y no exacto. creer en comentarios populistas de ciertos pseudoanalistas económicos que ponen en tela de duda la dolarización. La dolarización está sana, la masa monetaria está sana. El problema no es la dolarización, el problema de Ecuador es la corrupción, el cogobierno, los conflictos de intereses que destinan recursos a los bolsillos equivocados. Muchas gracias al doctor Andrés Albuja Batallas. Él es miembro del Foro de Economía y Finanzas por su participación aquí en nuestro programa El Testimonial. Muchas gracias, Wilmer.